¿Sabías que uno de los hábitos más comunes entre cristianos puede estar socavando silenciosamente su vida espiritual? En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este pasaje no solo nos exhorta al respeto por nuestro cuerpo, sino que también nos revela una verdad profunda. Todo lo que hacemos con él tiene consecuencias espirituales. Hoy profundizaremos en un tema que muchos prefieren evitar, pero que tiene implicaciones eternas: los oscuros peligros de la masturbación, un acto que, aunque normalizado por la sociedad, puede alejarte de tu propósito divino. Revelaremos los efectos invisibles que esta práctica tiene sobre el alma y cómo puede convertirse en una trampa espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los inicios de la humanidad, Dios estableció un diseño perfecto para el cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano. Nada fue creado por accidente. En el libro del Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo y sopló aliento de vida en su nariz, nos dejó una señal clara de que nuestro cuerpo no es una simple envoltura, sino un instrumento sagrado diseñado para reflejar su gloria. Este principio se hace aún más evidente cuando entendemos que el cuerpo fue hecho para honrar al Creador, no para satisfacer impulsos momentáneos que nos alejan de su voluntad. Sin embargo, una de las prácticas más comunes y al mismo tiempo más ocultas en el mundo cristiano es la masturbación. Un acto que ha sido normalizado por la cultura, pero que a la luz de la palabra de Dios representa una desviación espiritual con consecuencias profundas. La masturbación, aunque parezca inofensiva a los ojos del mundo, es una distorsión del diseño original que Dios estableció para la sexualidad. El plan divino fue claro desde el principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Este versículo no solo describe la unión física entre un hombre y una mujer, sino también una conexión espiritual y emocional que trasciende lo corporal. Es una imagen del pacto, del compromiso, de la entrega mutua dentro del matrimonio. En cambio, la masturbación transforma ese diseño en una experiencia solitaria, centrada en el placer personal y desconectada de todo vínculo de amor, fidelidad y propósito. Muchos creyentes, incluso aquellos que desean agradar a Dios, se han visto atrapados en este hábito. Lo practican en secreto, convencidos de que no es gran cosa, que no daña a nadie y que incluso puede ser una forma de manejar la tentación. Pero la verdad espiritual es mucho más profunda. En Mateo 5:28, Jesús advierte: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este pasaje revela que el pecado no empieza con el acto físico, sino en la intención del corazón. La masturbación, por su propia naturaleza, está íntimamente ligada a pensamientos de lujuria, fantasías que no honran a Dios y que muchas veces se alimentan de imágenes o recuerdos que distorsionan la pureza. El enemigo ha sido astuto. Ha logrado disfrazar este hábito como algo natural, incluso necesario. La cultura moderna ha levantado una muralla de justificaciones alrededor de la masturbación, promoviendo la idea de que es parte del autocuidado, del conocimiento personal, de la madurez emocional. Pero esta narrativa no es la del reino de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, 3, 5, dice con claridad: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, no con pasión desenfrenada, como los paganos que no conocen a Dios. Este mandato no deja espacio para ambigüedades. La santidad no es negociable y el control del cuerpo es una señal de madurez espiritual.
no la satisfacción desordenada de sus deseos. Cuando una persona se entrega a la masturbación, aunque sea ocasionalmente, algo dentro de ella empieza a cambiar. Lo que comenzó como una supuesta forma de desahogo se transforma en una fuente constante de culpa, de distorsión mental y de alejamiento espiritual. La oración se vuelve más difícil, la adoración pierde intensidad, el deseo por la palabra se debilita y poco a poco lo que parecía un acto aislado se convierte en una barrera entre el creyente y su Creador. Porque donde hay impureza, la presencia de Dios se retrae. No porque Él nos abandone, sino porque nosotros elegimos alimentar algo que es incompatible con su naturaleza santa. Muchos testimonios de hombres y mujeres de fe revelan esta lucha interna. Personas que amaban a Dios, que servían en sus iglesias, pero que en secreto batallaban con la masturbación. Sentían que no podían hablar de ello con nadie, que era una vergüenza admitirlo. Y esa vergüenza se convertía en silencio, y el silencio en esclavitud. Uno de estos testimonios cuenta la historia de un joven líder de alabanza que, tras años de vivir atrapado en este hábito, llegó a un punto de desesperación. Cada vez que subía al altar, sentía que era un hipócrita, que Dios no lo escuchaba, que no era digno. No fue hasta que se quebró en oración, confesó su pecado y comenzó un proceso de restauración profunda, que su espíritu volvió a experimentar libertad. Hoy él habla con valentía, no desde la condenación, sino desde la gracia, enseñando a otros que es posible vivir una vida de pureza cuando se reconoce la gravedad del pecado y se abraza el poder de la redención. La Biblia nos muestra que la sexualidad fue diseñada como un don sagrado, no como un escape emocional. En Proverbios 5, 18, 19 se nos instruye: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esta es la perspectiva divina, satisfacción y recreo dentro del contexto del matrimonio, donde el cuerpo es entregado en amor, no en egoísmo. La masturbación, por el contrario, es un acto centrado en uno mismo. No hay entrega, no hay pacto, no hay responsabilidad, solo un intento de calmar un deseo que, en lugar de disminuir, se fortalece con cada repetición. Este ciclo tiene consecuencias espirituales serias, porque cada vez que el creyente cae en esta práctica, refuerza un patrón de autogratificación que lo aleja de la dependencia del Espíritu. El corazón se vuelve menos sensible a la voz de Dios, la conciencia se endurece y lo que antes provocaba convicción comienza a parecer normal. El peligro no está solo en el acto en sí, sino en la forma en que lentamente distorsiona la percepción espiritual. Lo que un día era un pecado claro, con el tiempo se percibe como una debilidad tolerable. Y cuando el pecado se tolera, la santidad se debilita. A lo largo de las Escrituras, Dios llama a su pueblo a vivir apartados, diferentes, santos. En 1 Pedro 1, 15, 16 leemos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta no es una sugerencia, es un mandato. Y la santidad no es solo un estado espiritual abstracto, se manifiesta en decisiones concretas, en hábitos diarios, en la forma en que tratamos nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. La masturbación, aunque escondida, es una expresión de desobediencia a ese llamado. No porque el cuerpo sea malo, sino porque su uso, fuera del diseño de Dios, contamina lo que fue hecho para reflejar su gloria. Es aquí donde muchos se equivocan. Creen que el pecado solo existe cuando hay otra persona involucrada. Pero Jesús dejó claro que el corazón es el campo de batalla, que incluso el deseo impuro, cuando se alimenta, es pecado. Y la masturbación inevitablemente se alimenta de ese deseo.
Por eso no se puede justificar como una acción neutra. No lo es. Cada vez que se practica, se está participando en un acto que contradice la pureza del Evangelio. Sin embargo, el mensaje de Dios nunca es solo de juicio, sino de restauración. Él no expone nuestro pecado para destruirnos, sino para liberarnos. El Espíritu Santo convence, sí, pero también fortalece. Y aunque este hábito haya echado raíces profundas, hay poder en Cristo para arrancarlas. El proceso no es instantáneo. Requiere humildad, confesión, rendición diaria. Pero es posible y vale la pena, porque la libertad que ofrece Jesús es total. No es una mejora, es una transformación. David, en el Salmo 51, después de caer en pecado sexual, clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración no es solo una súplica por perdón, es un deseo ardiente de volver a la pureza, de restaurar la comunión perdida. Cada creyente que lucha con la masturbación debe hacer suya esta oración. No como una rutina vacía, sino como un grito sincero del alma que desea ser libre. El mundo puede seguir diciendo que es normal, que todos lo hacen, que no tiene consecuencias, pero nosotros no seguimos las voces del mundo, seguimos la voz del buen pastor, y su voz nos llama a un camino más alto, más santo, más pleno. La masturbación no es un hábito benigno, es una señal de un corazón que aún necesita ser rendido. Pero cuando ese corazón se entrega por completo, Dios comienza una obra de limpieza profunda, y lo que antes era una cadena se convierte en un testimonio. Así como el barro en manos del alfarero, Dios puede moldear nuevamente el alma manchada por este pecado. Él no desecha a los que han fallado, al contrario, los levanta, los purifica y los usa para su gloria. Pero todo comienza con un paso de honestidad, con reconocer que este hábito no glorifica a Dios, que no es parte de su voluntad, y que por muy difícil que parezca dejarlo, su gracia es suficiente. No estás solo. Muchos han librado esta batalla y la han vencido en el nombre de Jesús. Tú también puedes. Y esta es apenas la primera parte de este viaje de revelación. Hay mucho más que entender sobre los oscuros peligros espirituales que pocos conocen, pero que están afectando a miles en silencio. Lo importante es comenzar. Hoy es el día. Esta es tu oportunidad de dejar atrás la oscuridad y abrazar la luz de la verdad. Quien ha nacido de nuevo y ha sido sellado por el Espíritu Santo, sabe que no puede vivir en pecado sin experimentar una profunda incomodidad espiritual. El alma regenerada por Dios no encuentra reposo en lo que contradice su santidad. Y sin embargo, uno de los mayores peligros que enfrentan muchos creyentes hoy es habituarse a lo que desagrada a Dios, normalizando prácticas que, aunque íntimas y ocultas, los atan con lazos que no pueden ver, pero que pesan sobre su vida espiritual. Tal es el caso de la masturbación, que más allá de su apariencia inofensiva, actúa como un instrumento de esclavitud que debilita la voluntad, contamina la mente y endurece el corazón. La palabra de Dios es clara al respecto. ¿No saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Este versículo desenmascara una verdad espiritual que muchos no están dispuestos a confrontar. Cada acto repetido de desobediencia va formando cadenas invisibles que con el tiempo dominan la vida entera. No importa cuán pequeño parezca el pecado, si es sostenido, se convierte en un amo exigente. Y la masturbación, cuando es practicada con regularidad, deja de ser un impulso ocasional para transformarse en una fortaleza espiritual que se levanta contra la santidad del creyente. La esclavitud al pecado comienza en el pensamiento. Santiago 1:14-15 nos lo explica con precisión. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado,
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta cadena progresiva revela cómo una práctica aparentemente menor tiene el poder de conducir al alma a la muerte espiritual, porque el pecado no se detiene, siempre busca crecer, siempre busca territorio, siempre busca dominio. Y la masturbación, al ser alimentada por pensamientos lujuriosos, no es la excepción. Al contrario, es una de las puertas más activas para la contaminación espiritual, porque combina el deseo carnal con la repetición constante, creando una dependencia que somete la voluntad. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta declaración no es simplemente una muestra de disciplina personal, es una advertencia sobre las consecuencias eternas de no dominar la carne. Pablo, siendo apóstol, siendo lleno del Espíritu, entendía que la lucha contra los deseos carnales no termina con la conversión. Es una batalla diaria que exige vigilancia, negación y sometimiento al Espíritu. Y si él reconocía la necesidad de someter su cuerpo, cuánto más nosotros que vivimos en una época donde la impureza se ha normalizado y donde se justifica la masturbación como un mal menor. El peligro más profundo de esta práctica no está en el cuerpo, sino en el alma. Porque quien practica la masturbación de manera constante, aunque clame amar a Dios, se encuentra en una contradicción interior que lo consume lentamente. Su mente empieza a dividirse entre lo que sabe que es correcto y lo que su carne desea. Su corazón se convierte en un campo de tensión donde la voz del Espíritu es ahogada por el clamor del deseo no crucificado. Esta es una forma de esclavitud más sutil, pero no menos real. Es la esclavitud de la doble vida, del silencio culpable, de la desconexión progresiva con la voluntad divina. La Escritura insiste en que no podemos servir a dos señores. Jesús lo dijo en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esta verdad aplica no solo al dinero o a los ídolos externos, sino también a los hábitos internos que gobiernan nuestras decisiones. Si el cuerpo se acostumbra a ceder ante el deseo carnal, el espíritu se debilita. Y cuando el espíritu se debilita, se pierde sensibilidad a la voz de Dios. Esta es una de las razones por las cuales muchos creyentes no logran avanzar espiritualmente. Siguen clamando en oración, siguen asistiendo a la iglesia, pero sus vidas están atadas a prácticas privadas que los esclavizan. En Gálatas 5, 16, 17, Pablo escribe: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí se nos revela que la vida cristiana es un conflicto continuo entre dos naturalezas. No es posible avanzar en el Espíritu mientras se alimenta lo que Dios nos ha llamado a crucificar. La masturbación, siendo un acto que nace del deseo desordenado, es parte de esa carne que se opone al Espíritu. Por eso, quien cede a ella de forma continua, aunque lo haga en secreto, está tomando partido en esa lucha espiritual, inclinándose hacia la carne y alejándose del diseño de Dios. No es casual que en Efesios 5:13 nos diga: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Este mandato no es una exageración, es una advertencia, porque cuando se tolera lo que es inmundo, se comienza a erosionar el estándar de santidad. Lo que hoy se practica en secreto, mañana será aceptado como normal. Y así, poco a poco, el alma se adormece, la conciencia se insensibiliza y el corazón se endurece. La masturbación no solo esclaviza el cuerpo, esclaviza la mente, entrena el alma para depender de estímulos carnales y prepara el terreno para pecados mayores.
Jesús no vino a darnos una salvación parcial. No vino para que viviéramos en cadenas internas mientras aparentamos libertad externa. En Juan 8:34-36 declaró: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es simbólica. Es una transformación completa que empieza en lo más profundo del ser. Pero para experimentarla, es necesario reconocer que hay áreas de esclavitud que deben ser entregadas a Cristo. La masturbación no es un hábito que se supera con fuerza de voluntad. Es una fortaleza espiritual que debe ser derribada por el poder del Espíritu Santo. La raíz del problema está en el corazón. Jesús dijo en Marcos 7:21-23: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este pasaje desmonta cualquier argumento que busque justificar la masturbación como un acto inofensivo, porque lo que lo alimenta no viene de afuera, sino de adentro. Es una expresión de un deseo que no ha sido sometido, y ese deseo, cuando se convierte en hábito, contamina al hombre, lo esclaviza y lo separa de la santidad. En Romanos 6:12-14 se nos exhorta: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este mandato es un llamado urgente a consagrar cada parte de nuestro ser al Señor, no solo el alma, no solo los pensamientos, sino también el cuerpo, los miembros, los hábitos. Nada puede quedar fuera del señorío de Cristo. El problema no es que el deseo exista. Dios nos hizo con la capacidad de sentir, de anhelar, de buscar placer, pero ese placer fue diseñado para ser experimentado dentro del marco de su voluntad. Todo lo que se sale de ese marco, por más natural que parezca, se convierte en una fuente de esclavitud. Y cuando se repite con frecuencia, no solo se forma un hábito, sino un patrón espiritual que establece dominio sobre el alma. Este es el verdadero peligro de la masturbación, que abre la puerta al pecado, no como una acción puntual, sino como una forma de vida oculta, resistente a la corrección y muchas veces justificada con argumentos humanos que ignoran la verdad divina. Dios no comparte su gloria con el pecado. No habita en templos contaminados por impurezas toleradas. 1 Corintios 3:16-17 lo afirma: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este es un recordatorio severo de que no podemos jugar con lo santo. Nuestro cuerpo fue redimido con la sangre de Cristo, y no podemos usarlo para saciar deseos que contradicen esa redención. La masturbación puede parecer un hábito personal, pero en realidad es una declaración espiritual. Cada vez que se cede a ella, se reafirma una lealtad al deseo carnal, se fortalece una atadura y se debilita la autoridad del Espíritu en la vida del creyente. Por eso es tan difícil de dejar, porque no es solo un acto físico, es una fortaleza que opera en el pensamiento, en la memoria, en el sistema emocional. Es una esclavitud que solo puede romperse con una entrega total al señorío de Cristo. Aún hay esperanza, pero esa esperanza empieza con la verdad. Y la verdad es esta: no hay libertad mientras se sigue justificando el pecado. No hay poder espiritual mientras se sigue alimentando la carne. No hay victoria mientras se sigue tolerando lo que el Espíritu condena.
Es tiempo de reconocer que la masturbación no es una debilidad aceptable, es una forma de esclavitud espiritual que Dios quiere quebrar. Y cuando se reconoce como tal, cuando se confiesa con humildad, cuando se entrega con sinceridad, entonces comienza el proceso de liberación. Lo que parecía una lucha individual es en realidad una guerra espiritual, una guerra que tiene implicaciones eternas, pero en Cristo esa guerra ya ha sido ganada. Ahora es el momento de tomar esa victoria y aplicarla en cada área de nuestra vida, incluso en aquellas que hemos guardado en secreto. La verdadera batalla del creyente no se libra en lo visible, sino en lo invisible. No se trata solo de lo que se hace, sino de lo que se es. La identidad espiritual es el fundamento sobre el cual se edifica toda la vida cristiana, y cuando esta identidad es comprometida, el resultado es una fe inestable, una conciencia confusa y un corazón dividido. La masturbación, aunque promovida por el mundo como algo trivial o natural, actúa como un veneno lento que va erosionando ese fundamento, afectando profundamente la percepción que una persona tiene de sí misma delante de Dios. La Escritura afirma con claridad en 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta declaración no es simbólica ni poética, es una realidad espiritual que define quiénes somos. Fuimos apartados, redimidos y santificados para un propósito superior. No fuimos creados para vivir arrastrados por los deseos de la carne, sino para reflejar la gloria del Dios que nos escogió. Cuando esta verdad es entendida, todo lo que contradice esa identidad se convierte en una amenaza directa a la obra que Dios está realizando en nosotros. La masturbación, en su esencia, es una práctica que desconecta al creyente de su verdadera naturaleza espiritual. No se trata simplemente de un acto físico, sino de una expresión repetida de autoindulgencia que refuerza una imagen distorsionada del ser. Cada vez que alguien cede ante este impulso, se reafirma la idea de que sus deseos están por encima de su llamado, que su placer momentáneo tiene más peso que su santidad. Esta repetición constante forma grietas en el carácter espiritual, debilitando el sentido de propósito y dignidad que proviene de ser templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo pregunta con firmeza: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas palabras no dejan lugar a dudas. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Fue comprado, fue santificado, fue sellado. Y cualquier uso que le demos fuera del propósito de Dios es una violación directa de ese pacto sagrado. La masturbación no glorifica a Dios, glorifica el yo, glorifica el deseo, glorifica lo inmediato. Y al hacerlo, mancha el santuario que debería estar lleno de adoración y pureza. La identidad espiritual no se sostiene solo con conocimiento bíblico ni con actividad religiosa. Se fortalece en la obediencia. En Juan 14, 23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esta promesa está condicionada a una vida de sujeción a la palabra. No basta con decir que se ama a Dios si en lo íntimo se practica lo que Él aborrece. La incoherencia entre lo que se profesa y lo que se practica contamina la identidad, confunde la conciencia y alimenta un ciclo de culpa que mina la confianza espiritual. Cuando una persona vive en este estado, comienza a sentirse indigna, a evitar la presencia de Dios, a retraerse en su fe. Lo que era un hábito físico se convierte en una barrera espiritual que impide la comunión.
La Escritura enseña que somos nuevas criaturas en Cristo. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación no es parcial ni superficial, es total. El viejo hombre ha muerto y con él sus hábitos, sus deseos, sus inclinaciones. Pero cuando el creyente revive prácticas del pasado, como la masturbación, está alimentando al hombre viejo, dándole vida, permitiéndole gobernar áreas que deberían estar sometidas al espíritu. Esta contradicción interna debilita la autoridad espiritual y da lugar a la duda sobre quién se es realmente en Cristo. Porque si se es una nueva criatura, ¿por qué se sigue actuando como si no se hubiera nacido de nuevo? El problema no radica únicamente en el acto, sino en lo que ese acto representa espiritualmente. Cada vez que se cede a la masturbación, se está reafirmando una identidad basada en el deseo, en la carencia, en la autosatisfacción. Esta identidad es contraria a la que Dios ha establecido. Él nos ha llamado a vivir como hijos, no como esclavos. Romanos 8:15 declara: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Este espíritu de adopción nos da acceso, nos da dignidad, nos da una posición. Pero cuando se vive dominado por un hábito que contradice esa posición, se comienza a operar desde un lugar de vergüenza, de temor, de distanciamiento. La vergüenza es uno de los efectos más destructivos de la masturbación sobre la identidad espiritual. Esta no es una emoción cualquiera, es una herramienta que el enemigo usa para encerrar al creyente en una prisión mental, para hacerle creer que no es digno de acercarse a Dios, que su pecado es demasiado vergonzoso para ser perdonado. Pero esta vergüenza no viene de Dios. Él no condena, Él redime. Sin embargo, mientras se practique el pecado y no se confronte con la verdad, la vergüenza persistirá, silenciosa y corrosiva. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta confianza solo es posible cuando la conciencia está limpia, cuando el alma ha sido lavada, cuando el cuerpo ha sido presentado como sacrificio vivo. El problema espiritual de la masturbación no termina en el cuerpo, se infiltra en la mente, en el corazón, en la identidad. Forma un lenguaje interior que repite mentiras como: no puedo cambiar, esto no es tan grave, Dios ya se acostumbró a esto en mí. Estas afirmaciones son semillas del enemigo que, si no se arrancan, germinan en incredulidad, en apatía, en una espiritualidad superficial. Porque quien cree que no puede vencer, deja de luchar. Y quien deja de luchar, termina cediendo terreno sagrado. La mente del creyente debe ser renovada continuamente por la palabra. Romanos 12:2 lo deja claro: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin esa renovación se pierde la capacidad de discernir, de resistir, de permanecer. El enemigo no necesita un pecado escandaloso para destruir la identidad de un creyente. Le basta con una práctica constante, escondida, vergonzosa, para debilitar su seguridad, para nublar su propósito, para paralizar su llamado. La masturbación, aunque parezca pequeña, tiene este potencial, no porque el acto en sí sea más poderoso que la cruz, sino porque cuando se sostiene en el tiempo sin arrepentimiento, se convierte en un lugar de refugio falso, en una fuente de identidad alterna que compite con la verdad de Dios. Y cuando se encuentra satisfacción en ese falso refugio, se deja de buscar la presencia real. Cuando se halla identidad en lo carnal, se pierde la herencia espiritual. Dios no diseñó al ser humano para vivir fragmentado. En Deuteronomio 6:5 dice:
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este amor total exige una entrega completa, una vida íntegra, una coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. La masturbación, al mantenerse en secreto, divide, rompe esa integridad interior, hace que el creyente se presente con una apariencia de santidad, mientras en lo íntimo cede a lo que sabe que lo contamina. Esta división no solo afecta la relación con Dios, sino también la percepción de uno mismo, porque la doble vida, por más disfrazada que esté, siempre genera inseguridad, confusión y desánimo. El llamado de Dios es claro: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es un estándar inalcanzable, sino una invitación a vivir desde la identidad que ya hemos recibido. No se trata de esforzarse por ser alguien diferente, sino de rechazar lo que nos impide vivir como lo que ya somos. Colosenses 3:10 nos instruye: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este revestimiento no es opcional. Es una necesidad para aquellos que desean caminar con autoridad, con claridad, con plenitud. La masturbación puede parecer una lucha de la carne, pero es una batalla por el alma. Es una confrontación directa con la imagen de Dios en nosotros. Es un intento constante del enemigo por ensuciar lo que Dios ha hecho santo. Y solo cuando se entiende su impacto sobre la identidad, se le puede enfrentar con la seriedad que merece. No basta con sentir culpa. Es necesario odiar lo que contamina, amar lo que purifica y decidir vivir desde la verdad, no desde la debilidad. Tu identidad no está definida por tus hábitos, sino por tu redención. Pero tus hábitos pueden nublar tu percepción de esa redención. Por eso es urgente confrontar lo que se ha tolerado, limpiar lo que se ha ensuciado y volver a la fuente de vida que es Cristo. No se trata solo de dejar de hacer, sino de volver a ser lo que Dios dijo que eres, ser templo, ser hijo, ser linaje escogido, ser puro, ser libre, ser lleno del Espíritu. Esta es la verdadera restauración. No solo abandonar el pecado, sino abrazar con todo el ser la identidad eterna que Dios te ha dado. El corazón fue creado para amar, no para esconderse. El alma fue diseñada para entregarse con pureza, no para retraerse en el aislamiento de los deseos desordenados. Desde el principio, Dios instituyó las relaciones humanas como una extensión de su amor, un reflejo tangible de su carácter. El amor verdadero, según el diseño divino, es un compromiso sacrificial, una entrega total, una comunión santa entre dos personas que se edifican mutuamente en la voluntad de Dios. Sin embargo, uno de los mayores enemigos de ese propósito es la contaminación silenciosa que opera en lo secreto, socavando la capacidad de establecer vínculos auténticos y santos. La masturbación, aunque solitaria y oculta, no es inofensiva. Es una interferencia espiritual directa en la preparación del alma para amar como Dios manda. Cada vez que se recurre a la autoindulgencia para satisfacer un deseo sexual, se entrena al corazón en una dirección opuesta al sacrificio. El acto de dar lugar al impulso antes que a la voluntad divina refuerza un patrón de relaciones centradas en el yo, donde el otro deja de ser un ser humano completo y se convierte en un objeto mental de placer. A medida que este hábito se repite, el alma pierde la capacidad de conectarse desde la integridad, porque el amor, para ser puro, exige limpieza interior. El amor, para ser duradero, requiere madurez. El amor, para ser santo, no puede nacer de un corazón gobernado por el deseo carnal. La Escritura nos presenta un modelo claro. En Efesios 5, 25, 27 se nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Este tipo de amor no nace de la pasión,
nace de la pureza. No se construye sobre impulsos, sino sobre el compromiso. La masturbación, cuando se convierte en hábito, desvía al creyente de esta visión. Lo entrena para recibir, no para entregar. Lo habitúa a la satisfacción sin esfuerzo, al placer sin pacto, al contacto sin comunión. Es una escuela de egoísmo que impide el florecimiento del amor verdadero. En un mundo que glorifica la inmediatez, la castidad parece un concepto anticuado. Pero para Dios, la pureza no es una opción cultural, es un mandato eterno. Primero Tesalonicenses 4, 3, 5 nos recuerda: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Aquí se confronta directamente el enfoque moderno que promueve la masturbación como una solución individual. No hay santidad en el aislamiento carnal. No hay honor en el deseo que no espera. No hay crecimiento emocional en el hábito que alimenta el ego antes que el alma. Cuando el corazón se acostumbra a recibir placer de forma instantánea y sin compromiso, pierde la capacidad de cultivar el amor real, que siempre exige tiempo, esfuerzo, paciencia, renuncia. Las relaciones que se intentan construir sobre una base donde el alma ha sido entrenada en la autosatisfacción terminan siendo superficiales, inestables, contaminadas por expectativas distorsionadas. Porque el que ha sido moldeado por el deseo solitario ya no busca edificar al otro, busca repetir su patrón de consumo, y en ese intento hiere, desilusiona y termina solo. La masturbación, además, debilita la visión espiritual del otro. Cuando se convierte en una práctica habitual, se altera la percepción. Ya no se mira al prójimo como un ser humano lleno de propósito, sino como una posible fuente de estímulo. Los pensamientos se sexualizan, la mirada se contamina, el alma se enturbia. Mateo 6, 22, 23 enseña: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El ojo entrenado por la lujuria no puede ver con claridad. El corazón gobernado por el deseo no puede discernir con sabiduría. Y una vida llena de oscuridad interna no puede sostener relaciones llenas de luz. El impacto va más allá de lo emocional, afecta también lo espiritual. Porque el diseño divino para el amor no es solo sentimental, es también una herramienta de edificación mutua. Dos personas unidas en Cristo están llamadas a reflejar su gloria, a santificarse el uno al otro, a avanzar juntos en un camino de obediencia. Pero cuando uno de ellos arrastra consigo un hábito que lo desconecta del dominio del Espíritu, la relación se vuelve desigual. No hay comunión cuando uno de los dos camina con una sombra interior que no ha querido enfrentar. La masturbación se convierte entonces en un peso invisible que sabotea la intimidad espiritual, que interrumpe la oración, que impide la revelación compartida. La Biblia no calla ante esta realidad. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta guardia no es pasiva, exige vigilancia, exige renuncia, exige una decisión radical de cerrar la puerta a todo lo que compromete la pureza del alma. No se puede amar con un corazón dividido. No se puede construir una relación sana desde un lugar donde el deseo gobierna por encima del espíritu. No se puede buscar un amor que glorifique a Dios si antes no se ha permitido que Él limpie las fuentes del corazón. Dios no creó el amor para ser una carga ni una lucha constante contra el pasado oculto. Él diseñó la relación como un refugio de crecimiento, de entrega, de honra. Pero ese diseño requiere una preparación previa. Requiere que el alma sea libre. Requiere que el corazón esté entero. Y la masturbación, por su naturaleza secreta y repetitiva, fragmenta esa preparación. Impide la espera. Rompe la sensibilidad.
Introduce impureza en la raíz misma del deseo. Es imposible esperar con gozo al amor de Dios mientras se alimenta en secreto una práctica que lo contradice. En Cantares 2:7 se lee: yo os conjuro que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Esta advertencia no es solo poética, es una verdad espiritual que guarda un misterio profundo. El amor tiene su tiempo, su hora señalada, su estación perfecta. Pero cuando se fuerza antes de tiempo, cuando se simula en la mente, cuando se sustituye por hábitos que buscan imitar la satisfacción, el alma pierde la capacidad de distinguir el momento divino. Y en lugar de caminar en alineación con el plan de Dios, el creyente cae en atajos emocionales que solo traen confusión. El enemigo ha sido astuto en normalizar este comportamiento. Ha presentado la masturbación como un paso previo al control, como una forma de explorar la sexualidad sin dañar a nadie. Pero la palabra revela una verdad opuesta. En Romanos 13:14 se nos exhorta: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No se puede vestir la identidad de Cristo mientras se alimenta una práctica que solo glorifica la carne. No se puede preparar el alma para el amor verdadero mientras se entrena en el deseo sin dirección. No se puede caminar en santidad mientras se guarda un hábito que contamina la raíz de todo vínculo auténtico. El amor según Dios es transparente, firme, santo. No es emocionalismo ni romanticismo efímero. Es pacto, es honra, es verdad. Y la verdad exige integridad, exige un alma limpia, exige una voluntad entregada. La masturbación es una distorsión de ese llamado. Enseña al alma a elegir la gratificación sin responsabilidad, a preferir el aislamiento al compromiso, a disfrutar del deseo sin rendir cuentas. Y una vez ese patrón se establece, todo intento de construir relaciones conforme a la voluntad de Dios se ve saboteado desde el interior. En la relación que Dios quiere formar en tu vida, no hay espacio para sombras, no hay lugar para duplicidad, no hay excusa para llevar al otro una versión quebrada del amor. Por eso quien desea amar verdaderamente, primero debe ser limpiado, primero debe ser restaurado, primero debe permitir que el fuego del Espíritu purifique todo lo que ha sido contaminado en secreto. Solo entonces se puede amar con libertad. Solo entonces se puede construir desde la verdad. Solo entonces se puede experimentar el amor que viene del cielo. La masturbación no es un acto aislado del cuerpo. Es una semilla espiritual que afecta la manera en que se ve, se siente y se construye el amor. Es una interferencia directa con el diseño divino de las relaciones. Y hasta que no se confronte, hasta que no se renuncie, hasta que no se derribe esa fortaleza, el alma no estará preparada para amar como Dios desea. El tiempo de la limpieza ha llegado. El momento de cerrar la puerta al deseo desordenado y abrir el corazón al amor verdadero es ahora. Quien espera en santidad recibirá en gloria. Quien guarda su alma será lleno de paz. Quien purifica sus pensamientos verá con claridad. Y quien decide romper con lo oculto podrá caminar en la luz sin temor, sin vergüenza, sin culpa. Porque el amor que Dios quiere darte y que quiere formar en ti merece un corazón libre, limpio, firme. Un corazón que no tiene nada que ocultar y todo por entregar. El alma fue creada para buscar plenitud, no estímulos momentáneos. La necesidad de satisfacción es real. Pero cuando esa necesidad se dirige hacia fuentes equivocadas, el resultado es siempre un vacío más profundo. La masturbación, promovida como una vía rápida hacia el placer y el desahogo, termina siendo una trampa espiritual que alimenta una necesidad sin fin, un ciclo de ansiedad seguido por culpa, un anhelo fugaz que deja al corazón más insatisfecho que antes. El enemigo sabe cómo opera este mecanismo. Sabe que lo que promete alivio inmediato, si no viene de Dios, tarde o temprano exige un precio más alto.
Cada vez que se cede al deseo momentáneo, se debilita la voluntad. Cada vez que se busca consuelo en la carne, se apaga la sensibilidad espiritual. El cuerpo puede experimentar placer, pero el espíritu se apaga. Y cuando el espíritu se apaga, el alma comienza a vagar en busca de algo que llene ese espacio que solo Dios puede llenar. El libro de Eclesiastés retrata esta verdad con una claridad contundente. Todo lo que mis ojos desearon, no les negué, ni aparté mi corazón de placer alguno. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2, 10, 11. Salomón, a pesar de haberlo tenido todo, descubrió que el placer desligado de la obediencia termina siendo humo. Lo mismo sucede con el hábito de la masturbación. Parece ofrecer control, pero lo que entrega es aflicción. Promete bienestar, pero deja angustia. Brinda un instante de aparente alivio, pero abre una herida más profunda en el alma. El cuerpo puede adaptarse a muchas formas de satisfacción, pero el espíritu del hombre no puede vivir fuera de comunión con su Creador. Cuando se establece una dependencia a la masturbación, esa comunión se interrumpe. La oración se vuelve incómoda, la adoración se seca, la presencia de Dios se siente distante. No porque Dios haya dejado de amar, sino porque el alma ha elegido otro refugio. Jeremías 2:13 lo expresa con fuerza. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es la descripción exacta de lo que ocurre cuando se cambia la fuente divina por un placer contaminado. Se cava con esfuerzo un pozo que no puede retener la paz, ni la pureza, ni la plenitud. El círculo vicioso se fortalece cada vez que el deseo gobierna sobre la verdad. El enemigo no necesita que el creyente deje de amar a Dios. Le basta con que ame más su hábito que su presencia. La masturbación no solo debilita el cuerpo, oscurece el entendimiento. Romanos 1:21 lo explica con claridad. Aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está el peligro real: no perder a Dios, sino dejar de verlo con claridad. No dejar de orar, sino orar sin fuego. No dejar de creer, sino creer sin fruto. El Espíritu Santo fue dado para guiar al creyente a toda verdad, pero su voz es suave. No compite con los gritos del deseo. No se impone sobre una conciencia que ha sido anestesiada por la repetición del pecado. Cuando el placer momentáneo se convierte en el refugio constante, el alma pierde el hambre por lo eterno, y en ese estado el creyente vive dividido, con apariencia de piedad pero sin poder, con palabras correctas pero sin autoridad, con conocimiento bíblico pero sin transformación. Dios no quiere esa duplicidad. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no en apariencia y en secreto. No fue para la esclavitud que fuimos llamados, sino para libertad. Pero esa libertad no se alcanza alimentando lo que nos encadena. Se alcanza crucificando la carne. Se alcanza eligiendo el gozo eterno sobre el placer fugaz. Se alcanza volviendo a la fuente. Porque solo en Cristo hay plenitud de gozo. Solo en su presencia hay delicias verdaderas. Todo lo demás es una ilusión. Todo lo demás es un espejismo que desvía, que confunde, que destruye. La libertad no es un ideal lejano, es una promesa concreta. El poder de Cristo no es simbólico, es real y transformador. Ninguna atadura, por más oculta que haya sido, tiene la fuerza suficiente para resistir la autoridad del Hijo de Dios. Quienes han sido lavados por su sangre y sellados con su espíritu, no fueron llamados a vivir sometidos al deseo, sino a caminar en dominio propio, en victoria y en pureza. La masturbación, por más enraizada que esté, no es invencible. Cristo no solo perdona, Él restaura, Él limpia, Él capacita. El enemigo ha sembrado la mentira de que hay hábitos que nunca cambiarán, que ciertas luchas forman parte de la identidad, que el cuerpo tiene necesidades que justifican su satisfacción desordenada. Pero la Escritura revela una verdad superior.
En Romanos 8:2 está escrito: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No se trata de una mejor versión del yo, se trata de una nueva naturaleza. No se trata de contención humana, sino de transformación divina. La libertad no es un esfuerzo sostenido, es una obra del Espíritu.